El Papa Francisco se disculpó en Canadá por la maldad, dijo, cometida por muchos cristianos en contra de los pueblos indígenas, según sus propias palabras, en el marco de lo que llamó una visita de penitencia. Ofreció una disculpa formal por el papel de la Iglesia Católica en el sistema de escuelas internados, donde niños y jóvenes indígenas sufrieron abusos por más de un siglo. El Congreso de Pueblos Aborígenes, con sede en Ottawa, recibió de buena manera las disculpas, pero exigió acciones concretas de la Iglesia para identificar a lo que llamó los innumerables niños que nunca regresaron a casa. Vamos a poner en perspectiva esta visita, ese discurso y las reacciones que ha generado con Roberto Blancarte, él es profesor investigador del Colegio de México. Roberto, muy buenas tardes. Pedirte perspectiva en relación con el viaje de este Papa, por cierto, un Papa que canceló hace algunas semanas un viaje al África, pero que sí está en Canadá, pese a un problema que tiene de rodilla, para hablar de la importancia que reviste para él pues esta visita. Sí, bueno, yo creo que este viaje se enmarca en un problema mucho más grande que el específico de Canadá, que es el de la relación del cristianismo con los pueblos indígenas. Este tipo de problemas no es exclusivo de Canadá. Ya en otros años se ha tomado conciencia de lo que significó la occidentalización a través del cristianismo de muchos indígenas, por ejemplo, de los aborígenes en Australia. En este caso, esto se combina con hechos criminales en contra de muchos de estos niños indígenas, sea por abusos sexuales o sea por simple, digamos, olvido de lo que significaba la cultura de estos grupos indígenas y de los derechos de los propios padres de los niños que les fueron, digamos, asignados por el Estado, ¿no? Claro, el Consejo de Pueblos Aborígenes dice que llegó la hora de que la Iglesia Católica abra sus libros y ayude a descubrir o revelar las verdades detrás de lo que se vivió al interior de estos colegios e identificar a los niños que nunca regresaron a casa. Tremenda pedido y tarea mayúscula para la Iglesia. ¿Ves voluntad, ves capacidad para responder a un pedido así? Bueno, van a tener que hacerlo. No es el primer caso también de este tipo de cosas, como lo vimos también en Irlanda. Y ahí lo digo esto porque la Iglesia se empeñó en verdaderamente sacar a la luz todos estos casos y tratar de enmendarlos en la medida de lo posible. Va a ser muy difícil porque muchos de estos niños, digamos, que no tenían nombre en el sentido de que no fueron debidamente registrados y consignados, digamos, en referencia insisto, a los derechos de los padres que los habían entregado. Y yo creo que eso va a ser una tarea titánica, pero yo creo que tanto la Iglesia Católica como el Estado canadiense, porque son corresponsables en esto, tienen los instrumentos para por lo menos intentar hacer una búsqueda de este tipo, ¿no? Y resanar en la medida de lo posible muchos de estos males cometidos, ¿no? Roberto, dentro de estos episodios que nos estás concatenando, que no es exclusivo el de Canadá, pero en esa relación del cristianismo con los pueblos indígenas, ¿qué otros países siguen? Y lo pregunto porque estamos en un contexto de guerra. Se le ha preguntado al Papa Francisco si va a viajar o no a Ucrania antes de pensar en viajar a Rusia, por ejemplo. Sí, bueno, a Rusia hay que entender que ningún papa ha podido ir, ni siquiera Juan Pablo II, que fue a prácticamente todo el mundo. Hubo 2 o 3 países que por razones político-culturales a los cuales no pudo viajar. Uno de ellos es Rusia, otro de ellos es China. Entonces, y obviamente en el caso de Ucrania es muy particular, pero en este caso yo creo que lo más importante que estamos tratando, lo más importante es observar la relación que se está replanteando con el tema de la inculturación del cristianismo entre los pueblos indígenas.
y que va más allá precisamente de Canadá. Pensemos en todos los países de América Latina, en donde el cristianismo fue introducido con la espada y el cristianismo fue una justificación de la espada. Así que, y obviamente, la relación entre los pueblos indígenas y ese cristianismo es muy compleja. Precisamente Juan Pablo II habló mucho de la inculturación del evangelio. Pero lo que ahora estamos aprendiendo 20, 30 años después es que esa inculturación obviamente en algunos casos fue sangrienta, como ya lo sabíamos, y ahora con datos más concretos y precisos, digamos, atentatoria contra los derechos culturales de estos pueblos indígenas. Pero hay que repasar la historia de América Latina y vamos a ver algo parecido. Lo que es curioso es que en este caso lo de Canadá, como se concreta a las escuelas a donde fueron los indígenas que fueron asignados, digamos, para su occidentalización. Y por lo tanto es un caso como que se entiende más concreto, pero hay que verlo más, digamos, globalmente y ver lo que sucedió con todas las culturas indígenas en América, ¿no? Claro. Claro. Por esta perspectiva te agradecemos tu tiempo, Roberto Blancarte, profesor e investigador del Colegio de México en materia de religiones, laicidad y relaciones Iglesia-Estado. Un gusto, como siempre.